Entonces, con base a ese planteo, vamos a resolver este problema. Tenemos una masa de 15 kilogramos que está subiendo a lo largo de una pendiente inclinada, del cual le estamos aplicando una fuerza que forma un ángulo con respecto a la horizontal de alfa. El plano inclinado tiene un ángulo teta y te piden calcular el trabajo de todas las fuerzas y el trabajo total. Entonces, lo primero es que vamos a definir un marco de referencia de acuerdo a la simetría o geometría del problema. Es decir, como yo sé que el bloque va a subir a lo largo del plano inclinado, aprovechándome de esa simetría, voy a decir que ir a lo largo del plano inclinado es ir en el eje X. Subir es X positivo, bajar es X negativo. Y como yo sé que entre ejes tiene que haber 90 grados, esto sería el eje Y positivo. El único inconveniente de definir un problema así es que, lamentablemente, al hacer el diagrama del cuerpo libre, vean que el peso queda entre el eje Y negativo y el eje X negativo. Es decir, ustedes ya pueden intuir que el peso se va a dividir en dos fuerzas, en dos componentes, el peso en X y el peso en Y. Además, puedo identificar una normal que siempre es perpendicular a la superficie, la fricción que se opone a la tendencia, porque la tendencia es ir hacia allá, la fricción va en sentido contrario. Y una fuerza con un ángulo alfa. La fórmula del trabajo de forma generalizada es la fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo entre fuerza y desplazamiento. Ojo, este ángulo no es necesariamente el ángulo del plano inclinado o este alfa. Eso ustedes lo tienen que sacar de forma paso a paso. Los ángulos del plano inclinado y alfa los vamos a usar para sacar las componentes de las fuerzas. ¿Por qué hicimos, profe, un diagrama del cuerpo libre? Porque ocupamos sacar la normal. La normal está en Y. Entonces vamos a hacer una lista de fuerzas en Y. Lista de fuerzas en Y. En Y, en dirección Y tenemos una fuerza normal. Mira, tenemos una fuerza F que está en Y y en X. Por ende, yo intuyo que tiene que existir una fuerza en Y, una componente en Y de la fuerza. Pero además, vean que tenemos el peso. El peso no está ni en X ni en Y. Por ende, el peso va a tener componentes X y componentes en Y. Entonces voy a poner W minúscula, es el peso en Y. Entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton, me dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como el objeto se mueve totalmente a lo largo del plano inclinado, es decir, X, yo sé que en Y no hay movimiento, entonces esto es igual a cero. Generalmente en problemas de trabajo, las fuerzas en Y la van a igualar a cero. Entonces, bueno, suma de fuerzas, tengo tres fuerzas. Tengo una normal positiva, una fuerza en Y. Mira, la fuerza en Y, vean que claramente, si yo hago el triángulo rectángulo, la fuerza en Y tengo que subir, es positiva. Y el trabajo en Y sería negativo. Es decir, la suma de fuerzas sería normal más fuerza en Y menos trabajo en Y. Y esto tiene que ser igual a cero. Si yo despejo la normal, obtengo que mi fuerza normal es numéricamente A, el peso en Y menos la fuerza en Y. Entonces, vean que tenemos que sacar las componentes. Usamos triángulos rectángulos.
Pues empecemos con el peso. El peso yo sé que forma un triángulo rectángulo de esta forma. Tengo el peso hacia abajo. Tengo la componente en Y del peso. De hecho, es un textito para ver. Sí. Y tengo la componente en X. Aquí hay 90 grados. Recuerden que el marco de referencia es así. Entonces, claro, todo esto es el peso. Lo que es paralelo al eje X se llama peso en X. Lo que es paralelo al eje Y se llama peso en Y. Este ángulo es el ángulo del plano inclinado. Entonces, si yo aplico coseno del ángulo es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto lo he bautizado como peso en Y entre la hipotenusa. La hipotenusa es el peso se calcula mediante m por t. Si yo despejo el peso en Y, me queda que mg por coseno de teta es igual a el peso en Y. Entonces a eso le voy a llamar ecuación 2, a esto ecuación 1. Ahora vayamos a la fuerza en Y. Vean que la fuerza en Y, si yo hago otra vez el marco de referencia, vean que la fuerza en Y es esta. Entonces yo puedo hacer un triángulo rectángulo. Lo paralelo al Y se llama fuerza en Y. Entonces yo podría aplicar, mira, esto ahora se llama alfa, porque específicamente les dicen que el ángulo entre la fuerza y la horizontal se llama alfa. Entonces, yo sé que si aplico seno de alfa, esto es igual al cateto adyacente, pero en cateto opuesto, disculpen, entre la fuerza. O sea, si yo despejo la fuerza en Y, me queda que la fuerza por seno de alfa es igual al componente en Y de la fuerza. Y a esto le voy a llamar 3. Entonces, bueno, le digo al profe, me devuelvo a 1. Uno te decía que la fuerza normal era el peso en Y menos la fuerza en Y. Recuerden que la fuerza normal va a depender mucho de la geometría del problema. Entonces vean que para este problema, la fuerza normal yo la calculo como peso en Y. El peso en Y me dio mg coseno de zeta menos fuerza en Y. F por seno de alfa. Esto es lo más difícil de un problema de trabajo y energía. Cuando te piden el trabajo de la fricción, ¿por qué? Porque recuerden que para calcular una fuerza de fricción, ocupo coeficiente por la fuerza normal. Entonces, necesariamente ocupo encontrar mi fuerza normal. Esto es lo difícil de un problema con fricción y trabajo. Vean que la dinámica de todo ese problema es simplemente como en algún punto me van a calcular el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción es la fuerza de fricción por desplazamiento por el coseno de 180, porque entre la fuerza de fricción y el desplazamiento hay 180, que en última instancia me va a dar menos la fuerza de fricción por desplazamiento. Pero la fuerza de fricción por definición es coeficiente de fricción por la normal. Entonces, ¿por qué hicimos todo el diagrama de cuerpo libre? Porque necesariamente para calcular el trabajo de la fricción ocupamos calcular la normal. La normal sale de hacer suma de fuerzas en Y. Si yo veo la suma de fuerzas en Y, identifico tres fuerzas. La normal, el peso en Y y la fuerza en Y. Normal, fuerza en Y menos peso en Y.
O sea, la normal numéricamente es igual a peso Y menos fuerza en Y. Entonces, vean que el peso en Y yo lo puedo sacar con trigonometría mediante este ángulo teta. Y la fuerza en Y yo la puedo sacar con trigonometría mediante este ángulo alfa. Entonces, por ejemplo, veámoslo con el peso. Coseno del ángulo teta. Uso este ángulo teta porque es el ángulo que forma el peso con la vertical. Es adyacente WY entre peso. El peso es MG. Entonces, si yo despejo WY, MG por coseno de teta es igual a WY. Y listo. Ya puedo meter WY. Ya lo puedo meter acá. Ahora vayamos con FY. FY es muy sencillo, porque vean que la fuerza en Y la fuerza F tiene este ángulo alfa, porque el problema te lo va. Entonces, si yo aplico seno de alfa es el opuesto, FY, entre la hipotenusa F. Entonces, FY numéricamente me da esto. Entonces, yo ya puedo meter esto amarillito acá. Al sustituir lo que encontré de la componente en Y la componente Y el peso y la componente Y de la fuerza, encuentro esto. Esto es la forma numérica de calcular la fuerza normal. La normal es mg coseno de teta menos f seno de alfa. Entonces, vean que ya puedo calcular la fuerza de fricción. Porque ya tengo la normal. Vean que entonces ya puedo calcular el trabajo que hace la fricción. Porque el trabajo que hace la fricción es menos coeficiente por normal por delta X. Pero la normal ya la encontramos de Newton. Entonces, vean que la fuerza de fricción, perdón, el trabajo debido a la fricción sería menos coeficiente de fricción por la fuerza normal, mg coseno de teta menos f seno de alfa por desplazamiento delta x. Esto es lo más difícil que les puede pasar en un problema de trabajo con Newton. Entonces, trabajo de la fricción menos coeficiente de fricción 0,03 por la masa es de 15, por 9,8 por el ángulo cita. Ojo, cita el problema te dice que es 60. Menos la fuerza F, que estamos, supongamos que F es 30 por el seno de alfa, pero alfa es diferente a teta porque el problema te dice que es diferente. Alfa es 25. Por el desplazamiento. El desplazamiento es 7. Entonces, el trabajo debido a la fuerza de fricción sería todo eso. ¿Les da?
menos 12,77 julios. Entonces, esto era lo más difícil del problema. Bueno, ahora sí, calculemos trabajo del peso. Entonces, vean que el desplazamiento es hacia allá, pero el peso es hacia allá. ¡Ah, rayos! Si hay trabajo del peso. Porque vean que tengo Y, X, entonces vean, para calcular el trabajo del peso hay dos formas. Una es fórmula directa. Trabajo es siempre la fuerza desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y desplazamiento. Entonces, noten que el desplazamiento va hacia allá, pero la fuerza es acá. Entonces, vean que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es todo esto. Entonces, el ángulo sería esta partecita. Esta partecita, el problema les dice que es es 60. Más esta parte que es 90. $150. Este es el ángulo entre el peso y el desplazamiento. Es decir, el trabajo de mg sería la fuerza mg por desplazamiento por coseno de 150. O sea, sería la masa 15 por 9,8 por desplazamiento 7 por coseno de 150. Les da menos 127,3 julios. Esa es una fórmula, aplicar directo. Lo que tienen que tener claro es que el coseno de la fórmula de trabajo es el ángulo entre F y desplazamiento. No es el ángulo del plano inclinado y no es cualquier ángulo. Ustedes tienen que determinar ese ángulo a partir de desplazamiento y la fuerza. La otra forma es, no, tanto que no me gusta hacerlo así. Voy a hacerlo mediante geometría. Yo sé que el trabajo va hacia abajo. Tengo el eje Y hacia allá. Eje X hacia allá. Tengo aquí un 90 grados. Tengo un rectángulo. Entonces vean que yo podría decir, no, santo aquí no. Yo puedo descomponer esto como el trabajo del peso en Y el trabajo del peso en X.
Entonces vean qué curioso. Vean que el peso en Y es este. Y el desplazamiento va hacia allá. Entonces vean que entre el peso en Y y el desplazamiento hay 90. Entonces esto es 0. Ahora, el peso en X. Bueno, vean que el peso en X va hacia allá, pero el desplazamiento va hacia allá. Entonces me queda que el trabajo del peso en X sería el peso en X por desplazamiento por coseno, porque el ángulo entre el peso en X y el desplazamiento es 180, o sea, coseno de 180, o sea, me queda menos WX por delta X. Pero vean que WX lo encontramos a partir de geometría. WX, vean que sería mg seno de teta. O sea, el trabajo del peso en X sería mg seno de teta por desplazamiento. O sea, menos 15 por 9,8 por seno del ángulo. Ojo, ese seno del ángulo es porque viene de la componente de la fuerza. No es lo mismo que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Por desplazamiento 7. O sea, el trabajo del peso en X sería menos 891,1 julios. Eso sería el trabajo de la componente en X. Compárenlo con el trabajo del MG mediante fórmula directa. Da igual. Algo muy importante. En la parte de fórmula directa, a mí se me olvidó multiplicar por 7 y por ende no me había dado menos 891,1. Pero ya hice la corrección. Esto por esto, por esto, por esto da menos 891,1. Una forma es la fórmula por fórmula directa o por componentes. Ahora, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza normal? Vean que la fuerza normal es perpendicular a el desplazamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza normal es igual a 0. ¿Y cuánto es igual al trabajo de la fuerza? Entonces, hay dos formas de calcular el trabajo de la fuerza. Podría ser por fórmula. Yo tengo esto y tengo el desplazamiento hacia allá. Entonces, por fórmula directa, el trabajo de la fuerza es la fuerza por desplazamiento por el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, pero en este caso el ángulo sí sería alfa, porque entre la dirección del desplazamiento y la fuerza está el alfa. Otra acción es hacerlo por componentes, es decir, la fuerza era de 70, 30. 30 por 7 por coseno de 25. O sea, les da que el trabajo de la fuerza es 190,3. Otra forma es hacerlo por componentes. Vean que la fuerza tiene fuerza en Y y fuerza en X.
Fuerza en Y es F por seno de alfa. Fuerza en X es F por coseno en alfa. Vean que la fuerza en Y tiene esta dirección, es paralela al desplazamiento. Y la fuerza en X tiene esta dirección, es perpendicular. Entonces, trabajo de la fuerza en Y es igual a 0 porque son perpendiculares. Y trabajo de la fuerza en X, yo sé que la fuerza en X va hacia allá y el desplazamiento va hacia allá. Entonces, el trabajo de la fuerza en X sería la fuerza en X por desplazamiento. Entonces, fuerza en X, F por coseno de alfa por desplazamiento delta X. Entonces, si lo meten, les va a dar 190,3. Entonces, vean diferentes formas de resolver este tipo de problemas.